Vamos a ver a continuación lo que se conoce como el teorema del factor. Vamos a explicarlo con un ejercicio para que sea más comprensible. Entonces vamos a realizar la división sintética entre el polinomio P y el polinomio D. Uno menos 3, 3 y menos 1. Como el polinomio D tiene la forma x menos c, voy a dividir entre quién? Entre el número que está después del menos, que es el 1. Listo. Bajamos el 1. 1 por 1 me da 1. Menos 3 más 1 me da menos 2. Menos 2 por 1 me da menos 2. 3 menos 2 me da 1. 1 por 1 me da 1. Y eso me da 0. Es decir, que el residuo de esta división es 0. Cuando eso ocurre, hemos visto en el colegio, cuando éramos estudiantes, que cuando el residuo de una división era 0, la división se conocía como división exacta. Entonces, al dividir P entre el polinomio D, la división da exacta. Quiere decir que la respuesta de este ejercicio la vamos a expresar de la forma P de X es igual a cociente por divisor, ¿cierto? Cociente por divisor más el residuo. En este caso el residuo es 0, por lo tanto el polinomio x al cubo menos 3x al cuadrado más 3x menos 1, que es el polinomio P, es igual a ¿qué? A cociente por divisor. ¿Quién es el cociente? Todos los números que están antes del 0, disminuidos en un grado con respecto al polinomio del dividendo. Entonces aquí va x a la 2 menos 2x más 1, y eso que está aquí es el cociente, y lo voy a multiplicar por el divisor. ¿Quién es el divisor? El divisor es x menos 1. ¿Y el residuo quién es? 0. Entonces más 0. ¿Es necesario colocar ese 0? No, no es necesario. Si el residuo me da 0 y la división es exacta, la respuesta queda de esta forma. Entonces, lo que podemos observar aquí, señores, es que esa respuesta que me dio aquí es la factorización de este polinomio. Entonces ahí le vamos viendo un poquito de aplicación a todo este cuento de la división de polinomios, y en especial al teorema del factor. El teorema del factor es un teorema que nos va a servir para factorizar polinomios. ¿Listo? ¿Y qué dice el teorema del factor? El teorema del factor dice lo siguiente. Entonces, el teorema del factor dice lo siguiente. Un polinomio
será divisible entre, primero, entre x menos c, si el residuo de dividir entre c es igual a 0. Listo. Si yo divido un polinomio p entre un polinomio que tenga la forma x más c, y recordemos que cuando tiene la forma x más c, yo divido entre quién, entre el número que está después del menos, que en este caso es c. Si el residuo de la división me da 0, quiere decir que la división es exacta, y eso quiere decir que x menos c es un factor del polinomio p de x. Ahora, si yo divido entre x más c, ¿cierto? Si yo divido entre x más c y el residuo de dividir entre menos c es 0, ¿cierto? Yo puedo afirmar que x más c es un factor del polinomio p de x. Listo. Entonces, x más c es un factor de p de x. Y en el primer caso, yo puedo afirmar que x menos c es un factor de p de x. Listo. Entonces el teorema del factor nos sirve para demostrar cuando un polinomio p es divisible entre un polinomio de la forma x menos c o es divisible entre la forma x más c. Será divisible entre la forma x menos c si al realizar la división sintética entre c, el residuo es igual a 0. Y será divisible entre la forma x más c, ¿cierto? Si al dividir entre menos c, el residuo es igual a 0. Si eso pasa, podemos afirmar que el polinomio p de x es divisible entre el polinomio x más c. Revisemos este ejemplo. Teníamos este polinomio x al cubo menos 3x al cuadrado más 3x menos 1. Y teníamos un polinomio en el divisor de la forma x menos c, que era igual a x menos 1. Aquí realizamos la división entre de p de x entre el polinomio de x, ¿cierto? Que fue lo que hicimos aquí. ¿De qué nos dimos cuenta cuando resolvimos este ejercicio? Que el residuo era igual a 0. Si el residuo es igual a 0, ¿qué podemos afirmar? Que el polinomio por el cual yo estoy dividiendo, que es x menos 1, es un factor del polinomio inicial o del polinomio del dividendo. Con lo que podemos factorizar, ¿cierto?, el polinomio del dividendo como el cociente, que es x al cuadrado menos 2x más 1 multiplicado por el polinomio del divisor, que es x menos 1. Listo. Para eso nos sirve el teorema del factor, para demostrar cuando un polinomio que está en el divisor es divisible, divide a un polinomio p de x que está en un dividendo. Entonces, más adelante nos vamos a dar cuenta que el teorema del factor y el teorema del residuo
se unen para factorizar polinomios. Esa es una de las aplicaciones más importantes de la división de polinomios, que podemos usar el teorema del factor y el teorema del residuo para calcular la factorización de un polinomio que no se puede factorizar por los medios comunes que vimos anteriormente. Nosotros vimos, si no estoy mal, de 5 a 7 fórmulas para factorización especial. Vimos factorización por agrupación de términos y vimos factorización por sustitución de variable. Ninguno de esos métodos, ¿cierto?, me sirve a mí algunas veces para factorizar polinomios de 4 o 5 términos. Pero el método del teorema del factor combinado con el teorema del residuo me van a servir para factorizar polinomios. Listo. Hagamos otro ejercicio. En un próximo video vamos a ver otro ejercicio donde calculemos si un divisor es factor de un polinomio p de x, y lo vamos a hacer usando el teorema del factor.